Mire, hay otra realidad contundente. El gobierno se niega a reconocer que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum llevaron al país a un nivel récord de deuda, mucho mayor que el heredado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante mucho tiempo se salieron por la tangente con una frase que hoy está inscrita en el basurero de la historia. Ahora sí, de nuevo, tengo otros datos. Pero no, aquí no hay otros datos. Aquí le vamos a decir con los datos oficiales quién es quién en la deuda pública. Así que con su permiso, damos el salto al pasado. Año 2000. El de las botas se subía a este caballo llamado México, con una deuda pública al principio de su sexenio de 2.04 billones de pesos. 6 años después, los mexicanos ya debíamos 3.01 billones. Luego llegó Felipe, que embriagado de poder, pidió prestado hasta dejarnos con una deuda de 5.9 billones. Más tarde Enrique Peña Nieto nos copeteó el adeudo. Él se fue a vivir la vida loca y el país quedó debiendo 10.5 billones de pesos. 2018 vio llegar al profeta de Macuspana con sus otros datos bajo el brazo. Y 6 años después logró lo que parecía imposible. A la vista de todos hizo el milagro de la multiplicación, pero no de los panes ni de los peces, de la deuda. Mientras él se mecía en su hamaca de Palenque, México debía ya 17.4 billones de pesos. Y llegamos a 2025, donde la presidenta Sheinbaum le sigue sumando ceros a la cuenta, al tiempo que reniega. Esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros. No, presidenta. No les toca pagar a ustedes los políticos que se siguen endeudando. La pagaremos nosotros los ciudadanos. La pagarán nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Que no recibirán más que un país con un futuro empeñado. Y que solo podrán ir a consultar aquellos famosos otros datos en el basurero de la historia. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Hola, te pregunto, ¿qué es la izquierda para ti? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Para mí, la izquierda no es un modelo político, es una ingeniería del resentimiento que se disfraza de justicia pero anhela control, que promete igualdad pero reparte miseria, que habla de los pobres pero vive del poder, dice defender al pueblo pero solo lo usa como instrumento. Ellos no construyen, deconstruyen, no liberan, adoctrinan, no crean riqueza, la expropian. Vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. No respetan la vida, la utilizan como moneda ideológica para canjear, asesinar y extorsionar. Si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. La izquierda no cree en el individuo, cree en la masa. No cree en el mérito, cree en la dávida, en el jalabolismo, no cree en el auge y expansión de la economía, cree en el aplastamiento de las mismas. La izquierda no tiene moral, tiene narrativa, y una que repite sin pudor, es que nosotros somos los buenos. Claro, porque se visten de oprimidos, dramatizan, lloran, señalan. Pero la verdad es otra. En el fondo son una cuerda de envidiosos, de resentidos y de mala gente. Se apalancan en el aparato represivo del Estado para hacernos mierda. Y aún así no pueden. Así que ya basta de seguirle el juego. De ahora en adelante, llamemos las cosas por su nombre. La izquierda no es un partido político. La izquierda no es un rival. La izquierda no es un adversario. La izquierda es un enemigo que si te descuidas, te arrebata el país, la libertad y hasta la vida. Oye, el socialismo es una mierda. A ver, cuando se lo aplicó en modo puro, fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Con lo cual, lo que diga un socialista, un comunista, un zurdo de mierda, me lo paso por el culo. El problema es que nunca es culpa del socialismo. No, la teoría es buenísima. Marx era un genio. El problema es que este Mesías se nos torció.
La culpa no es del socialismo, la culpa es que Stalin se volvió genocida. La culpa no es del socialismo, la culpa es que Fidel mató al Che o dejó que se muriera. La culpa no es del socialismo, la culpa es que los Kirchner se volvieron corruptos. Entonces, como la culpa nunca es de la teoría, sino de quien la aplica, el socialismo vive eternamente y pasamos del siglo XIX al del siglo XX, al del siglo XXI, y habrá socialismo del siglo XXII si es que no terminamos entendiendo que si la receta es la que está mal, no importa quién sea el chef que la cocine. Y la receta no funciona en Corea del Norte, no funciona en la Unión Soviética, no funciona en Vietnam, no funciona en Cuba, en Venezuela, y si nos vamos a colonizar Marte y lo volvemos comunista, tampoco va a funcionar ahí. Porque el problema es la receta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este miércoles, mitad de semana, después de fiestas patrias, después de algunas celebraciones en casa de alguno de ustedes, después de, de unos días de asueto, regresamos sin duda a la realidad, a esta realidad que todos los días nos golpea, a esta realidad que todos los días, ya por más de que haya personas que quieran ver una realidad alterna, como yo siempre lo he dicho, esta vida se encarga de mostrarnos la realidad tal cual como es, no más allá de cómo la quieren ver, más allá de cómo no la quieren ver también muchas personas. Esta realidad se impone y estamos viendo en problemas en España, en Inglaterra, obviamente Rusia, Estados Unidos, México no tendría por qué ser la excepción, y parece ser que sin duda pues vamos a ver un reajuste y tal vez nos esté tocando un tiempo en donde vamos a ver, y espero hasta cierto punto que no suceda, un cambio dramático que pueda hacernos ver un antes y un después. Pero hay una cuestión, veía yo una película de la India, me parece, al día de ayer, en el que nos habla de que todo es cíclico, ¿no? Y todo se reinicia llegado un punto, ¿no? Esto, como esta película lo maneja, es un reinicio universal. Un reinicio que dependiendo lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho, el universo eventualmente va a reiniciarse con las pérdidas, con los cambios, con las situaciones que en este mundo suceden, ¿no? Para bien o para mal, insisto, puede haber muertes, puede haber abandonos, puede haber muchas cosas, ¿no? Interesante, porque me encontré esta película en YouTube. Interesante porque el momento que estamos viviendo, sin duda, es de cambios, es de luchas, es de escoger a veces también. Por ahí veía yo un Twitter de Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, en el que nos invita, tanto él como su esposa, a tomar bando, ¿no? A tomar una decisión de dónde queremos estar. Los españoles increíblemente están peleando fuertemente en manifestaciones en contra del gobierno de Israel por el ya genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza. Ya se puede considerar así, donde a la gente literal la están matando de hambre. Por otro lado, veía yo manifestaciones en Inglaterra en contra de los migrantes,
este problema que también tiene Estados Unidos, ¿no? En donde la gente está en las calles, en una manifestación se habla de al menos 150,000 personas en contra de la migración. La gente a veces es difícil entender porque la gente no migra por gusto. Esta naturaleza humana, porque es sin duda 100% humana, de migrar ha sido ancestral, ¿no? Aquí estamos hablando desde épocas tal vez de los primeros humanos en la Tierra, Homo sapiens, ¿verdad? Neandertales, Homo erectus, en donde una vez empezaron a entender mínimamente las cosas, estas sociedades se volvieron migrantes. Y es así que la historia nos ha indicado las diferentes culturas, las diferentes sociedades y hoy día los diferentes países. Es exactamente así como se lograron, ¿no? Todo parte de un grupo de personas que fueron migrando, se fueron alejando, cada una llegó a una zona distinta. Y esto creó las diferencias que hoy día conocemos en la sociedad, ¿no? Pero estas diferentes formas de haber aprendido las cosas nos conflictuó también de formas diversas, ¿no? Pero es el poder, es esta cuestión un tanto natural del ser humano la que nos lleva a no entender y quererse sobreponer unos sobre de otros, ¿no? Si nos vamos al origen, esto tiene su origen también en épocas muy antiguas, ¿no? Estamos hablando que ya, por ejemplo, con los egipcios se daba esta cuestión de poder, los faraones, ¿no? El faraón sobre cualquier otro, pero estas ya son civilizaciones mucho más, digamos, recientes. Todavía hay otras más para atrás, ¿no? Pero a final de cuentas siempre fue el poder. Y hoy día yo sí considero, sin duda alguna, que esto ha marcado de forma, ¿cómo llamarle? De forma grave, porque yo sí considero que es una forma grave el mundo que hoy día conocemos, ¿no? Tenemos un anaranjado imbécil en Estados Unidos que se cree el ser supremo, ¿no? Lo tuvimos en el sexenio pasado, otro que por ahí un imbécil idiota de apellido Atolini lo quiso comparar con Jesucristo, ¿no? Como lo veo yo, Jesucristo nunca buscó ser un líder. Lo que nos dice la historia, lo que conocemos hoy día en la historia del mundo y de las personas, Jesucristo nunca buscó ser el jefe, el patrón, el presidente, el patriarca, el líder, y pónganle el sinónimo que ustedes quieran. Él estuvo con nosotros y para también los que creen de alguna manera en la religión, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy día dice, no, pues eso no existió, ¿no? La cuestión de las religiones nunca ha existido, es la creencia de algunas personas. Igual también puede ser así, ¿no? Pero insisto, tenemos que partir de algo. Personas como él, como Mahoma, como muchos dioses de diferentes religiones, nunca buscaron ser líderes, nunca buscaron ser jefes, nunca buscaron controlar la, digamos, no buscaron tener el control de la gente. Muy por el contrario, era hacer lo correcto en base a la creencia de cada uno de ellos, ¿no? Si alguien lo siguió, si a alguien le gustó, si alguien buscó tener ese conocimiento, bueno, ese ya fue interés personal, ¿no? Pero hoy veo una cuestión muy grave. Por ejemplo, en Rusia, hace unos días que atacó Polonia,
con unos drones. Porque Rusia no quiere tener armamento de otros países cerca de su frontera, lo cual pudiera ser comprensible, ¿no? El problema es que seguimos viendo la percepción sigue estando errada. Es que ese es el problema. Lo que hoy día vemos es la imposición de una ideología de alguien. Cuando a mí me preguntan, ¿tú por qué quieres ser presidente? Yo no quiero pasar a la historia. Yo no quiero que me reconozcan como alguien, por ejemplo, que si así pudiera ser, que yo lograse a poner a México en una condición de vida completamente distinta. A mí no me interesa la historia. A mí no me interesa que los libros me reconocieran el día de mañana. No de entrada, ¿no? O sea, vamos, ¿cómo decirlo? No es lo que a mí me mueve. Yo quiero ver un México donde los niños jueguen, puedan jugar hasta cierta edad, como a lo mejor lo hice yo. Yo jugué en la calle con mis amigos, como le he dicho, hasta los 13, 14 años, ¿no? Como tal, todo era un juego. Ya después empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Las mujeres tienden mucho a tener esta cuestión de que les urge crecer. Y decía un familiar mío, me dice, es que sí, ¿cómo odio eso? Porque me decía ella, yo odio eso de ser mujer, ¿no? Digo, sí, es que parece ser que cuando son niñas les urge crecer, les urge ser adultas. Y se quedan en esa adultez, de hecho. Los hombres no. Los hombres nunca dejamos de ser niños, casi todos, ¿no? No digo que todos, obviamente no generalizo, ¿no? Pero hay muchos videos que nos enseñan esto. Adultos como su servidor, y yo todavía lo hago, yo voy a los parques acuáticos y me aviento de las rampas y de los pues sí, de los juegos estos de los parques acuáticos, y me divierto como enano con mi sobrino, con mis hijos. Y no lo dejo de hacer. Si yo voy a un parque de diversiones, me subo a todos los juegos, soy medio extremo en este sentido. Me gusta subirme al Batman y al Superman y a cuanto juego nuevo existe, por ejemplo, de estas roller coasters, como se llama, ¿no? Que no son propiamente montañas rusas, porque las montañas rusas, su característica es de que son de madera. No, estos juegos mecánicos muy divertidos, honestamente. Yo sí tengo la oportunidad de ir a un parque, yo me subo a todo, a mis 58 años. Y como le he dicho, si me da un infarto voy a morir a gusto, ¿no? O se descarrila el carrito, Dios no lo quiera que jamás pase eso, ¿verdad? No por mí, sino por nadie. Pues igual, a lo mejor moriste en algo que tú quisiste, ¿no? Si así te ha de tocar. Yo le llamo a eso vivir. Porque todo es como parte de, ¿no? Todo es parte de esto que le llamamos vida, ¿no? Pero no pelear, pero no matarnos. Insisto, yo quisiera ser presidente de este país para lograr tener esa tranquilidad de no estar a la expectativa de si nos va a atacar el país vecino. A mí no me interesaría, y lo he dicho, yo acabaría con la milicia en México. De plano, yo la desaparecería. Para mí la milicia hoy día en México no sirve para nada. Como no sea para cuestiones de urgencias y de emergencias que tienen que ver con la naturaleza. Para mí la milicia hoy día en el mundo no sirve para un carajo. Yo no sé por qué Estados Unidos, yo no sé por qué Rusia invierten tanto dinero en algo que inclusive podría acabar con la vida de todos nosotros, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de tener una tercera guerra nuclear, por ejemplo, y acabar con prácticamente toda la vida en el planeta? ¿Qué lógica tiene el acabar con todo, incluyéndote a ti mismo, no? Nadie gana, todos perdemos. Yo soy un fiel seguidor, y lo he dicho anteriormente en este canal, investigador más que seguidor, del fenómeno del yunque. El yunque es un grupo de personas en el mundo, económicamente los más fuertes. Un grupo se habla de
menos de 20 personas que son los que controlan el destino del planeta, ¿no? Simplemente por una cuestión económica, porque lograron ser los grandes líderes o los grandes potentados económicos, y ellos deciden qué pasa y qué no pasa. Y esto, mucha gente lo quiera creer o no, esto existe. Hay reuniones secretas en donde se decide qué va a pasar en el mundo, ¿no? Y esto parece ser que es lo que estamos viendo hoy día. ¿Por qué Inglaterra, ante su carencia, por ejemplo, de población, porque es también de los lugares que menos población ya hay? Un fenómeno que hasta hace algunos años pudimos haber visto como imposible, ¿no? La disminución de la población, pero no por cuestiones, pudiéramos llamarle violentas o de cambios políticos, no, simplemente de una naturaleza, ¿no? Que la gente ha decidido no tener hijos. Cuando vimos prohibiciones como la que tuvo China, cuando vimos amenazas en México, por ejemplo, de que una mujer cuando tenía su bebé en el Seguro Social, la amenazaban, ¿no? No había legitimidad, llamémosle legal en ello, pero decían, tú tienes que salir o con un preservativo, con operada a las mujeres, o tú tienes que salir ya operada para no tener más hijos, o tienes que salir tomando algún tipo de control natal, ¿no? Y era obligado. Yo tengo una amiga y vecina de donde yo vivo que exactamente en su, me parece fue tercer hijo, se le hizo fácil decir, bueno, pues opérame, ¿no? Y después se arrepintió como nunca, ¿eh? La operación es reversible, sin duda, ¿no? La operación que a ella le habían hecho era reversible, pero es muy cara. No volvió a tener hijos. Desgraciadamente ella perdió después un hijo. ¿Y cómo le dolió no poder tener otro hijo después, ¿no? Pero ya, digamos, las cosas estaban hechas. Con esta amenaza del Seguro Social, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que años después el mundo se iba a ver enfrentada en esta situación de despoblación, ¿no? Donde Rusia ya quiere, lo hemos comentado aquí, ya quiere infraccionar a la gente que no quiere tener hijos. Oriente, Japón, China, ya quieren subirle los impuestos a la gente que no quiere tener hijos y no se quiere casar. Y aún así a la gente no la motivan a tener hijos o a casarse. Hemos visto cómo el mundo se ha estado despoblando brutalmente. Los jóvenes migran a las grandes capitales, los adultos se quedan en sus lugares de origen y esperan la muerte porque eventualmente va a llegar por una cuestión de edad. Y estos lugares empiezan a aparecer pueblos fantasmas. El mismo fenómeno que también increíblemente está viviendo Estados Unidos, ¿no? Pero siguen en su necedad, en su terquedad de creerse superiores al mundo. Y aquí no queremos extranjeros, ¿no? Y aquí no queremos migrantes. Aquí queremos a puro anglosajón. Ok, el anglosajón es cada vez menor. Y es cada vez menor porque no quieren tampoco ya tener hijos. Veía yo a este anaranjado imbécil ayer presumiendo que no ha entrado ningún ilegal ya desde hace un tiempo a la fecha a Estados Unidos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y qué es lo grandioso de eso? Tú no te estás reproduciendo. Europa, por ejemplo, tiene problemas en Italia, toda la zona de Italia, Roma y periferia, porque ya no hay gente. Literal, te están pagando por tener hijos. Ucrania, Rusia están en la misma posición. Ya no quieren tener hijos. Y ahora con una guerra, no. Si ahora lo que quieren muchas mujeres, ahorita en este momento, hay varias aplicaciones de citas, por ejemplo, ucranianos, en donde una mujer se casa contigo simplemente con que se lo pidas y aunque no te conozca, ¿no?
Porque si algo quieren ahorita muchas mujeres es salir de Ucrania, pero salir con una seguridad de que van a llegar cuando menos a una casa. Y podría ser México, ¿eh? México ha tenido esta cuestión de casarse tanto con orientales como con europeas. He sabido de muchos casos en México de hombres que se han casado con mujeres ucranianas y hoy día viven, muy guapas por cierto, y hoy día viven en México, ¿no? México, a pesar de los asesinatos, de los crímenes, de la violencia que tenemos, para una ucraniana es muchísimo menos que vivir en una guerra en la cual puede morir en cualquier momento por un ataque de Rusia, ¿no? Muchos rusos están en contra también de esta guerra con Ucrania, ¿no? Pero ahora vemos que como que está escalando, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿de qué se trata? ¿De veras iniciar una tercera guerra? Y jugar, como lo decía yo en el video pasado, al hacer este personaje de la película de Avengers Endgame, de que con un chasquido se acabe la mitad de la población. Esto es lo que se busca, y yo a veces no le encuentro lógica, porque vamos a suponer que se diera, ¿no? Que se acabara la mitad de la población. ¿Para qué? Para después otra vez crecer, desarrollarte, volver a poblar el mundo, o simplemente para acelerar la desaparición del ser humano como especie dominante. Porque el hecho de que se acabara la mitad de la población en México, esto no quiere decir que ahora las mujeres y los hombres van a decidir tener hijos. Podrían decir, bueno, ya hay oportunidades, ya podemos otra vez. ¿Y quién te dijo que ahora la gente va a decidir tener hijos nuevamente? De seguir la tendencia como vamos, sin duda el mundo va a vivir una diferencia abismal en cómo muchos de nosotros conocimos el mismo, ¿no? Y a esto yo le llamo honestidad, a esto le llamo yo verdad. Más allá del dinero, más allá de las posesiones, más allá de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Yo por eso cuando me refiero a la política, es esto, yo lo decía en mi video anterior, por más de que ustedes quieran hacerse que como que las cosas no están pasando, y hagan comentarios idiotas, de verdad muchísima gente, particularmente estos fanáticos de este gobierno en México sectario, narcoterrorista, narcocriminal y narcopolítico, la realidad no cambia. Es increíble cómo ahorita están hablando de esto que pasó con este señor Bermúdez, ¿no? Líder de un cártel, La Barredora, y cómo trabajó con un personaje de la política. Pero han estado saliendo cantidad de investigaciones cada vez más complejas en lo que políticos de Morena se refieren, ¿no? Cada vez son más y más embarrados en esta porquería política que hoy día tenemos, ¿no? Que si va a caer fulano, que si va a caer sotano, que si va a caer parengano, que quién estaba inmiscuido y quién estaba metido. Aquí ya llegamos, y esto nos lo dijeron lo comentamos desde el sexenio pasado, ¿no? Cuando el Chapo nos dijo que le había entregado dinero al anciano maldito, ¿no? Yo no necesitaba prueba alguna, pues caramba, es que lo vemos. Como yo lo he dicho, nosotros salimos a la calle y vemos que el pasto es verde, y vemos que un árbol tiene hojas verdes, y vemos que una casa está pintada de rojo, otra de amarillo, y todo es una realidad. Vemos la realidad de la política. Sucia, asquerosa, corrupta, tranza, negligente, incapaz y todo lo que ustedes quieran.
Porque lo vemos, estamos viviendo con ello. Es que esa es la parte sorprendente. Si todavía me dijeran, es que se está hablando de que este anciano maldito, por ejemplo, era un pan de Dios, y en México estábamos viviendo en una calma, en una tranquilidad, y en un sistema bellísimo, bueno, pues si alguien dijera que es un anciano maldito, pues cualquiera lo hubiera defendido, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Cuando tú haces el bien, cuando tú demuestras con tus acciones que todas ellas son positivas, pues no tienes absolutamente ningún argumento ni ninguna nada para atacarlo. Porque cualquier cosa que dijeras sobre de esa persona, todo el mundo te va a decir, estás idiota, ¿no? Pues ¿dónde crees si él ya hizo esto, ya hizo aquello, ya hizo lo otro, ya hizo lo demás allá? Pero cuando vemos una persona que simplemente repartió dinero a diestra y siniestra, y lo siguen haciendo, pero el sistema de salud colapsado, la seguridad, tuvieron que cancelar en ciertos lugares, en ciertos estados, las festividades del grito, algo totalmente nacional que a nosotros nos encantaba, ¿no? Fuera de los cohetes, eso sí es una pesadilla, ¿eh? No saben cómo sufrieron mis mascotas ayer, ¿no? Con una bola de idiotas que parece que se trata de que los cohetes tienen que explotar cada vez más fuerte, cada vez más duro, ¿no? Estas son de las cosas efectivamente que tenemos que cambiar. Una cosa es la pirotecnia a nivel lucecitas, cosas bonitas, juegos de luces hermosos. A mí me gusta, ¿no? Pero no explotan en la esquina de tu casa donde están tus mascotas. Mis perros estaban que ya no sabían ni dónde meterse. Todos ansiosos, supe o he sabido de animales que pierden la vida por infartos. Sí, increíblemente, por infartos. Ayer explotaron, no sé qué tipo de juego pirotécnico. Pues eso ya no es juego. Eso es una bomba, ¿no? Anoche o hace 2 días, de veras, unos cartuchos de dinamita. Mis perros, de verdad, mis gatos estaban azorados. Los tuve que meter a la casa, pero aún dentro de la casa, las explosiones eran tremendas, ¿no? ¿Qué es lo bonito de eso? No lo entiendo. Lucecitas, juegos pirotécnicos con lucecitas, con cositas que suben y que se ven, insisto, chispitas y demás. Bueno, se ve bonito, ¿no? Pero explosiones que parece que avientan cartuchos de dinamita, no entiendo qué es lo bonito o qué es lo agradable de eso, ¿no? A veces me preocupo, que digo, un niño que no sepa aventar una cosa de esas y la agarre, no lo mata, sin duda. Porque de verdad son cartuchos de dinamita, ya no son cohetes. Y niños jugando con esos explosivos, ¿no? Pero insisto, ya dejaron de ser juguetes, ya dejaron de ser algo bonito. Porque no son luces, no son cosas que se vean y se disfruten, no. Pero les digo, cuando un gobierno hace algo correcto, pues aunque tú lo ataques, pues la gente va a defender. Porque todo lo que estamos viendo efectivamente es positivo, ¿no? ¿Cómo atacar a un Mahatma Gandhi, ¿no? O a un Gandhi, mejor conocido, porque si digo Mahatma Gandhi va a haber gente que no va a saber ni quién es, ¿no? Porque eso pasa. Veía yo un programa ayer también en el que hablaban de cosas que hoy sabemos son un hecho, sí, pero que antes no lo eran. Hablaban, por ejemplo, del Fobaproa con Zedillo, donde hoy día todavía muchos ignorantes no saben ni lo que están diciendo ni lo que están discutiendo. Una bola de idiotas, inconscientes, ignorantes, seguidores cuatroteístas. No, es que Zedillo con su Fobaproa, a ver, de verdad, es increíble que 20 años después haya gente que no entienda. Si no hubiera existido el Fobaproa en su momento, créanme, México no estaría ni de broma
aún con todos los problemas que tenemos hoy día, nos hubiéramos visto inmersos en una situación bestial, porque del Fobaproa se aprovecharon algunos, pero en general fue un beneficio. Lo quieran ver o no, muchos no lo entienden. Muchos siguen diciendo hoy día también de estos seguidores carentes de ácido fólico de la secta de Morena, que nos hablan, por ejemplo, de la deuda. No, está bien que México se endeude porque eso nos está ayudando a crecer. A ver, ¿qué parte, pedazo de soquete, no has entendido de lo que es la deuda, no? Porque hay gente de verdad muy ignorante, brutalmente ignorante. La deuda no es una tarjeta de crédito que tú tienes que utilizar para comprar comida. Muchos especialistas, y aquí yo lo he expresado de esa forma, muchos especialistas nos dicen, una tarjeta de crédito no debe ser utilizada para comprar comida, que es el gasto común de cualquier persona. Una tarjeta de crédito tiene que ser utilizada para compras mayores. Y esto por una cuestión de poderla pagar. Yo lo decía en el video anterior, es como si ustedes ganan 20,000 pesos, pero gastan 50,000 en la tarjeta de crédito. Se va a volver impagable. No van a poder con los intereses y no van a poder con la deuda original, ¿no? Se los va a comer la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito hay que saberla utilizar. Bueno, la deuda externa es lo mismo. Por años se nos ha dicho a los que sí estudiamos, a los que sí entendemos, a los que sí nos gusta investigar, la deuda externa tiene que ser utilizada para obras que dejen algo a un país. Que sea de tal manera una inversión la cual vas a poder recuperar. No para gasto corriente, porque el gasto corriente no regresa. No hay una ganancia, es gasto corriente. Pero insisto, todos estos términos mucha gente no los entiende. No, pues qué bueno que nos endeudemos y de esa forma vamos a tener cosas. No, porque no se va a poder pagar. Y mucha gente cae en la lógica de que bueno, a mí qué me importa. Yo el día que me muera, pues ya no tengo que pagar nada y que los que se queden, que sean los que paguen. ¿Sí? Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos tal vez son los que van a tener que lidiar con todo ello. Pero a ti te vale, porque tú ya viviste, ¿no? Habemos gente que vuelvo a lo que les decía, yo por eso quiero ser político, me encantaría ser presidente de este país por ello. No por el dinero, no por pasar a los libros de historia, no por trascender en libros y en literatura, no, sino por hacer lo correcto y hacer lo que México requiere hoy día. Una vida tranquila, con educación, con oportunidades, con muchas cosas. Es increíble cómo se han venido, por ejemplo, coreanos a México, ¿no? Tenemos colonias ya de coreanos en México. Y aquí no tenemos problemas todavía con la gente que llega de otros lugares, migrantes, ¿no? Y podríamos tener también gente de la Franja de Gaza, y podríamos tener gente talibán, ¿está bien? ¿Quieren venirse a México? Pues bienvenidos, ¿no? Aquí todavía afortunadamente no llegamos a ese nivel de estar repudiando a un migrante. Porque la gente no entiende de verdad por qué la gente migra. Europa mucho ha tenido el apoyo de todos estos migrantes para su desarrollo económico como lo tuvo Estados Unidos. Pero no lo entienden, no lo ven. Porque son gente trastornada, cegada, cerrada, a creer que ellos son superiores a todos, ¿no? Y esto pasó en su época con Hitler y los arios, ¿no? Nada más que cometieron un pequeño error Hitler, ¿no? Yo lo he dicho aquí, si Hitler hubiera escogido a la raza negra como una raza fuerte, resistente y controladora, probablemente Hitler hubiera ganado la guerra, ¿no? Pero se equivocó, se fue con los blancos, con los arios. Y esa raza de gente no es precisamente la más resistente, ¿no? No escogió la mejor raza, sin duda. Con esa cuestión nada más de razas hubiera sido una diferencia enorme, ¿eh? Mucha gente me decía, Alex, pero
qué tipo de comparación están haciendo. No, estoy suponiendo, si tú quieres, bloqueando nada más, ¿no? No quiero decir que hubiera sido bueno que así sucediera. Una guerra jamás es buena. Quiero decir, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Estas cuestiones a veces de suponer cosas que no pasaron, pero ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado si en Estados Unidos no hubieran matado a Kennedy? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran matado a Colosio? Eso hubiera. Podemos suponer lo que ustedes quieran, gusten y manden. No pasó. Pero ¿qué hubiera sido? Hay analistas que en el caso de México dicen, Colosio no hubiera sido una gran diferencia. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera gobernado Cloutier? Yo sí hubiera esperado que México sería completamente distinto, ¿no? Nadie sabría lo que es la izquierda en México si hubiera ganado Cloutier. Esa es mi idea, pero nunca pasó. Esa es una realidad. Yo veo ahorita el caso de este señor Bermúdez, que tiene nexos con el gobierno actual, particularmente el tipo Patán Augusto, maldito rabo verde. Y decían, es que va a caer. No sé. Una vez detuvieron a este señor Bermúdez y escuché un rumor por ahí de por qué lo detuvieron. Y todo parece indicar que tuvo que ver con la esposa. Lo que se comentó por ahí en radio pasillo, como se dice, ¿verdad? En los barrios bajos, en la deep web, lo que se comenta es que este gobierno tuvo un acercamiento con la esposa y habría recibido amenazas importantes. Insisto, es lo que se comenta, no lo sé, no es una realidad, no es un hecho fáctico, no, es lo que se comenta. Este gobierno de la secta se habría acercado a la esposa para amenazarlo, o amenazar tal vez la vida de la familia. Y resulta que la señora fue a este lugar donde lo encontraron para comunicar ello, ¿no? Y me acordé, después de escuchar eso, me acordé del caso Colosio, precisamente. En el caso Colosio, la teoría fue la del asesino solitario, ¿no? Este señor que, Bularo, ¿cómo se llame, no? Que está en la cárcel todavía hoy día, ¿no? Y se quedó ahí. La teoría del asesino solitario. Lo mató porque se le ocurrió. Nadie lo contrató, nadie le pagó, no trabajó en conjunto con nadie. Fue él solo, él solito se encargó de llegar hasta el candidato Colosio y acabar con su vida, así como este otro joven que acaban de matar a un candidato centroamericano, ¿no? Y ahí quedó. Escuchaba yo la información y decían, es que con Bermúdez va a pasar lo mismo. Dieron con él por la esposa, porque la esposa, dicen, fue a darle un recado y que pudo haber sido una amenaza directa de que si tú hablas, en pocas palabras, lo que yo entendí de esa información es de que si tú hablas, vamos a acabar con tu familia, ¿no? Esta gente podrá ser muy mafiosa, podrá ser muy criminal, podrá ser muy lo que ustedes gusten y manden. Pero si algo tienen, mal o bien, es este interés por la familia, ¿no? Cuando se entregó el hijo del Chapo, ¿recuerdan hace unos meses que toda la familia se fue a Estados Unidos?
porque ellos sabían que ante la entrega esta del Mayo y posterior del hijo del Chapo, sabían que se iba a venir una guerra en donde la familia iba a ser la que primero iba a pagar las consecuencias. Antes de que eso sucediera, se llevaron a toda la familia. 15, 20 personas de la familia Guzmán Loera se fue a Estados Unidos. Y hoy día protegida ya, por ser testigos protegidos, por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque la familia sigue siendo un factor muy importante para ellos. Ellos podrán matar a cuanta gente no conozcan, pero a su familia, no, a su familia la protegen, ¿no? Esta es una característica muy de criminales, ¿no? Pueden matar a 1000 o 2000 personas, pero cuando se trata de su familia los defienden, pero como perros, ¿no? Que no sea la familia, obviamente, o que sea la familia de alguien más, acaban con ella, pero completita, ¿no? Pero si es la propia, no, ahí sí cambia la cosa, ¿no? Entonces se habla de que habría sido seguida esta señora después de la amenaza política que le habrían dicho y que le llevara el recado a su marido. Parece ser que dar con él obedeció a que venían siguiendo a su esposa, ¿no? Pero primero llegó el recado, ¿no? Y el recado, como dicen, podría decir, si tú acusas a algún morenista, tu familia va a ser quien la pague, ¿no? Insisto, esto es extraoficial total y completamente, pero no me extraña, ¿eh? No me extrañaría de ninguna forma. Veía yo también una información que se nos dio de este tipo Nazón, Joaquín Nazón, de la Iglesia de la Luz, ¿no? Sí, esta iglesia con mucha presencia en México, particularmente en la zona de Jalisco. Es increíble cómo este tipo está purgando una condena por abuso de menores y de mujeres. Acaba de haber un nuevo juicio que sin duda le va a aplicar más años todavía de cárcel. Este tipo se va a pudrir en la cárcel. Y ojalá y fuera peor que eso, ¿no? Ya saben cómo pienso yo al respecto, ¿no? Pero en México no. En México, de hecho, tenemos a 3 grupos políticos con nexos con esta Iglesia de la Luz, esta secta maldita, porque eso es. Y andan buscando al menos con 3 grupos diferentes crear partidos políticos con miembros de esta secta. Y es donde yo a veces me pregunto, ¿qué nos está pasando en México? Una sociedad que era mayormente católica, apostólica, romana, guadalupana. Y no vamos más lejos, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Por no irnos más lejos, no, hace 20 años. Con Juan Pablo II, ¿no? Mismo Juan Pablo II lo decía, y no estoy hablando de religión, ¿eh? No. Estoy hablando de cómo se percibía. Juan Pablo II en un mensaje que alguna vez nos dio, nos hablaba de ello. Él decía es que prácticamente ningún país como México de creencias religiosas, ¿no? No había cabida para sectas en México, porque no las había. Hoy ya tenemos al menos entre 10 y 15 sectas distintas de Brasil, de europeas, americanas. Y yo me pregunto a veces, ¿y qué nos pasó? ¿Dónde dimos vuelta? Que no nos dimos cuenta. ¿Cómo erramos el rumbo tan gravemente? Tan garrafalmente mal. ¿En qué punto nos pasó eso? Esta secta de la Iglesia de la Luz es una secta de verdad de mucho abuso sexual, particularmente de mujeres, ¿no? Pero también de niños, hombres, y con una ideología muy trastornada en parte de los hombres de esta secta, ¿no? Y yo me pregunto a veces, ¿en qué punto dimos vuelta?
Por eso yo se los digo, a mí como político no me interesa el dinero. No me interesa la historia, no me interesa decir que mi gobierno fuera una 5T, ¿no? Una quinta transformación. No me interesa, yo quiero hacer lo correcto, lo que México necesita para estar bien. Social, económico, educativo, profesional, sin estar pensando en violencia, ni agresividad, ni ver cómo nos matamos unos a otros, ¿no? Yo se los decía, la polarización hoy día es brutal. Pero parece ser que esta polarización no tiene término. Ayer veía el nuevo programa de Enrique de la Madrid, en blanco y negro, con Gonzalo Monroy. Nuevamente estuvo Gonzalo hablando de petróleo, de lo que es el huachicol y todo eso. Y él nos explicaba cómo empezó. Y él nos decía, es que vámonos primero a la definición de qué es huachicol. Huachicol es mentir y robar. Porque él decía, el huachicol como originalmente surgió en México, el huachicol era robarte gasolina de un camión, parte. Como decía él lo explicó muy clarito. Una pipa sale de Pemex con 10,000 litros de combustible. La gente, el chofer, le sacaba 1,000 litros y lo dejaba en el pueblo, en su pueblo, para lo que se necesitara. Y entonces él se paraba el cuello. Él quedaba casi como el héroe, porque nos regalaba combustibles, ¿no? Pero él al entregar esos 10,000 litros, que ya no eran 10,000, nada más eran 9,000, pues él tenía que hacer algo, porque a él le habían pedido 10,000 litros. Y entonces le ponía agua, le ponía algún tipo de solvente o algún tipo de elemento, 1,000 litros de ese elemento, para que se completaran los 10,000. Y decía Gonzalo, ese es el origen del huachicol. Robar una parte proporcional de la pipa y sustituirla con algún elemento líquido que lo hiciera verse como que estaba completo, ¿no? Después, como dice, después evolucionó al robo de ductos de combustible. Picar, lo que conocemos, picar los ductos. Este huachicol que conocimos hace 10 años, ¿no? Donde se pica un ducto, se saca por medio de mangueras, se distribuye y se vende por todos lados, ¿no? Pero decía él, pero esto tiene que ver con un contubernio con la paraestatal también. ¿Por qué? Porque la gente que tiene picados los ductos no tenía manera de saber cuándo era gasolina, cuándo diésel o cuándo turbocina o petróleo. Porque como bien dice Gonzalo, si por el ducto corría turbocina, no tiene sentido que lo saques, porque no vas a tener a quién venderle turbocina. De la misma manera, si tú lo que sacabas era petróleo, ¿a quién demonios le vas a vender petróleo? Pues no tendrías a quién, ¿no? Entonces se daba una información desde Pemex, oye, ahí va la gasolina roja, la verde o diésel. Y es cuando entonces se extraía el combustible. Esto tenía que ver con contubernio, pues era obvio, ¿no? Cuando nos hablan del Fobaproa, el Fobaproa, insisto, salvó, sin duda en su momento salvó la economía mexicana. Hubiera colapsado la economía mexicana, pero de verdad, como hubiera tronado como palomita, si no hubiera venido este salvamento. Porque haber perdido todos los bancos y no se hubieran rescatado, el ahorro de mucha gente hubiera dicho adiós. La gente se hubiera quedado sin dinero, pero por automático. Los ahorros a lo mejor de toda una vida. Y mucha gente entonces lo criticó por ello. Pero hoy día sabemos que si no hubiera existido el Fobaproa,
México sería tal vez hoy día Venezuela, ¿no? O Cuba. Porque ya hay muchos elementos, ya hay mucha información, ya hay muchas cosas que hoy día entendemos, que nos hace entender y darnos cuenta que si no hubiera existido, México no sería lo que es hoy día. Que muchos se aprovecharon y muchos abusaron, pues como el idiota este de Pixerdo Ibarra, ¿no? Yo lo veo, de repente lo leo por ahí en Twitter diciendo tarugada y media, y como se lo he puesto. Primero paga tus 150 millones que el gobierno te pagó y después criticas a todos los que tú quieras, porque tú fuiste un beneficiario de ese gobierno corrupto y tranza del sexenio anterior. Y ahora te quieres llenar la boca de poder hablar y poder decir, ¿no? De atacar a Salinas Pliego y demás, pues paga tus 150 millones de pesos que el gobierno te pagó y a la mejor después te escuchamos. Eres un maldito capitalista también de porquería que se dice socialista. No, sí, qué buen socialista gozando de las mieles del capitalismo, ¿no? Es ahí que yo no entiendo esta lógica y lo dije en el video anterior. Esta lógica marxista, leninista y demás, que es lo mismo. Esta señora de la cara toda chueca, perdónenme, que Liliana, no sé qué cosa, marxista se dice, pues discúlpame, yo no te veo viviendo en una casa de un solo cuarto, en una pobreza extrema, o sea, tú gozas del capitalismo, pero increíblemente. Ah, pero te dices marxista. Son estas gentes que de verdad yo no las entiendo. Se dicen marxistas, se dicen leninistas, se dicen socialistas, se dicen pero viven como su majestad. Viven en residencias, con coches, con mascotas, con grandes lujos, con televisiones de plasma de 60, 70 pulgadas. Pero eres marxista. Y yo lo decía aquí en un video hace unas semanas, ¿no? Es que está mal entendido el marxismo, como el leninismo, como muchas de estas corrientes. Esta gente nunca se expresó en ese sentido. Yo por ahí estaba yo viendo el otro día parte de la obra precisamente de Marx. No, discúlpeme, no iba por ahí. Marx lo que buscaba de alguna manera era así la igualdad, no la de unos sobre de otros, sino que todo fuera más o menos equitativo, pero no extremo como esta gente ahora lo percibe. Es que esta gente entiende las cosas desde su perspectiva, ¿no? Pero no viven así. Esta otra basura de verdad de ser humano, porque además muchos de ellos son unas basuras como seres humanos, ¿no? Este tipo Pablo Gómez, ¿no? Izquierdista, dice él, socialista, se dice hasta comunista. Pero el tipo tragaba todos los días en restaurantes de lujo en Polanco. No, gran izquierdista, ¿eh? No, sí me sorprende tu pobreza franciscana, ¿no? Insisto, esto se llama verdad. Porque cualquiera la puede ver. No es tu verdad, no es mi verdad, no es la verdad de aquel o del otro. No, es la verdad. Cuando hay cosas que llegan por rumor, como les digo, el caso de este señor Bermúdez, hay una cosa que no es rumor. Y es el hecho de que la esposa fue a verlo. Nos daban la noticia de que la señora tenía meses de no verlo. ¿Por qué de repente se dio el que lo fuera a ver? Si ya hasta muchos decían que hasta estaban separados y ya no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, si tú ya no tienes nada que ver con alguien, ¿por qué fuiste a verlo? Y ahí es donde esta información cae muy bien. Pero queda como anillo al dedo. Ve y llévale la amenaza a tu marido del gobierno de que si lo detienen no puede cantar, no puede decir y no puede hablar de sus nexos con este gobierno.
cosa que el anciano maldito no tuvo cuando detuvieron al Mayo Zambada. Por eso tanto pleito, por eso tanto lío, por eso tanto rollo del gobierno de que por qué se lo llevaron y devuélvanoslos y que esto, tratando de defender a un criminal como el Mayo Zambada, ¿no? ¿Por qué les preocupaba tanto? Porque aquí no hubo negociación. ¿Por qué quería llegar el gobierno a él? Precisamente para que no cantara, para que no hablara, para que no dijera nada. Sabemos hoy día que la política es increíblemente corrupta, tranza y sucia. Porque lo sabemos. ¿Cuál fue el mensaje que llevó? A mí por eso me hace todo el sentido. ¿Cuál fue el mensaje que la señora llevó? Te van a detener, te van a agarrar, que no quieren que hables, porque si hablas, van a acabar con toda tu familia, ¿no? Y la política es eso y más. O sea, la política es mucho más peligrosa tal vez hoy día que el mismo crimen organizado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado de alguna manera es ilegal. El político se supone que es legal, ¿no? Tiene toda la fuerza del Estado. Puede acabar con la vida de cualquiera de nosotros y nunca va a ser tocada porque es la política. Porque es el escaño más alto de ciertos personajes en donde exactamente no los puedes tocar, pero ni con el pétalo de luna rosa. Se habla mucho, se dice mucho, se platica mucho, pero nada pasa. Este anciano maldito no nos prometió entregar a Calderón, a Peña. Es el día que no los tocan, pero ni de broma. Y no a los que fueron expresidentes. Estamos hablando hasta de políticos de medio pelo, ¿no? ¿Dónde están todos los políticos que ya hoy día no están, por ejemplo, del PRI, que tanto se hablaba de ellos? Ninguno detenido. Absolutamente ninguno. Que Osorio Chong, que Gamboa, que fulano, que el de la Madrid, que este otro que también fue Choaifet, y que el no sé qué. Ninguno. A ninguno lo han tocado, pero ni con el viento, ¿no? ¿Por qué? Por estas negociaciones que efectivamente tienen entre ellos, ¿no? El anciano maldito, como se los dije, yo que lo odio con odio jarocho, acabó con la vida de más de 2 millones de personas. Y ahí está muy quitado de la pena escribiendo. Por eso yo en algún momento lo dije. Vean la expresión inclusive de esta loca desquiciada que tenemos en Palacio. Diciéndonos por ahí en un video de que si le permiten llegar al 30, a lo mejor va a hacer crecer nuevamente el salario mínimo, ¿no? Como una amenaza a que si no votamos por Morena en el 30, la gente no va a tener un aumento en su salario. O sea, si votan por nosotros va a haber ese aumento. Como diciendo, pero si no votan, no va a haber nada, ¿eh? Si votan por mí, yo se los prometo que les doy ese aumento, ¿no? Eso es lo que la gente necesita, promesas, yo se los prometo. Si yo gano en el 30 como presidente independiente de este país, yo les ofrezco un aumento de salario. Ya pueden votar por mí, entonces ahora sí. Ya les prometí que yo sí les voy a aumentar el salario. Porque parece que es eso, ¿no? Permítanos seguir en el poder y les vamos a dar más todavía, ¿no? Pero no te ofrecen trabajo, no te ofrecen una mejor condición de vida, no te ofrecen el hecho de que puedas tener una casa o una estabilidad, no, nomás te ganan por el dinero. Y eso es lo que los tiene en el poder hoy día. Por eso decía finalmente Salinas Pliego, tienen que empezar a tomar sus decisiones. Este caso de Bermúdez y el huachicol fiscal nos ha desnudado de pies a cabeza a la secta de Morena. Literal, ¿eh? La ha desnudado completita.
Tenemos el perfil completo de pies a cabeza de lo que es la secta de Morena. Un nido de ratas, un nido de... No, y decirle rata es a veces, como yo siempre lo digo, es insultante al animal, porque las ratas no hacen eso. Cuando nos solemos comparar a estas personas con animales, no, los animales no hacen nada de eso. No hacen lo que el humano hace. Matarse, destruirse, atacarse, consumirse a sí mismos. No, eso no lo hace ninguna especie animal. Discúlpenme. Cuando le decimos burro a alguien, no. Los burros no son tontos. Y todos estos motes que solemos utilizar con estas especies humanas, no tienen comparación con ningún animal, ninguno. Decía mi padre, de verdad, y lo he comentado con ustedes. Dice, para mí el peor insulto, hijo, me decía mi papá. Chavo, nos decía chavos, no, nunca nos dijo hijos. Era su forma, y yo amo y adoré a mi padre como nadie, ¿no? Decía, es que el peor insulto, chavo, que a mí alguien me podría decir, es que me dijera, eres un humano. Y eso es peor que casi cualquier cosa, ¿no? Y le decía, tienes toda la razón, pa. Yo lo he dicho, a estos seres, yo no les digo seres humanos, porque de humanidad no tienen nada. Vean las expresiones de verdad de esta loca pseudocientífica. Vean videos de este anciano maldito. Vean la expresión de muchos sectarios morenistas. Y no van a ver absolutamente nada en esas expresiones. El mismo Mengele Gatell. Cero expresión, cero humildad, cero humanismo, cero vida. En esos ojos no se refleja nada. Muerte, desolación, nada. Como la película de una historia sin fin. ¿Qué hay? Nada. Miradas perdidas, miradas inexpresivas, miradas que no transmiten absolutamente nada, porque están total y completamente huecas, ¿no? Carentes de sentimientos. Yo por eso les llamo seres. A estos seres, nunca les digo seres humanos, no, porque de humanos, insisto, no tienen nada. Lo dejamos en seres, porque esos son. Con sus propios hijos, inclusive el maldito anciano, ¿no? Tuvo hijos por accidente de la naturaleza, porque aprendió de cómo es la reproducción. Pero sin duda no hubo gusto, no hubo amor, no hubo nada. Vean este escuincle ahora, su hijo más pequeño, que hay quien dice que no es ni siquiera de él, que es del otro hijo, ¿no? No sabremos y no me interesa tampoco. Pero vean al niño. Bueno, ya ahora todo un adulto, ¿no? Fumando, tomando, disfrutando del dinero, pero no de amor, no de cariño. No de relación paternal y maternal. No tiene todo lo que el dinero pueda comprar. Y no más. Sus tribagos hijos, lo mismo. Estuvieron con él por interés. Y vean las expresiones de verdad, vean las formas, vean las maneras como esta gente vive, ¿no? Sí, mucho dinero carente de todo, ¿no? Por eso les digo que la realidad se impone. Una realidad que vamos a empezar a hablar otra vez de todo esto político, pero que me interesaba mucho en el video pasado y hablar de esta parte humana de nosotros como ciudadanos y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a empezar con las cifras y los números. Ya le entregaron obra a Carlos Slim para trenes. Otra vez vamos con la de los trenes, ¿no? Como si lo que México necesitara en este momento no fueran medicinas, educación, salud y seguridad. No,
Lo que necesitamos son trenes, ¿no? Y ya le entregan a Carlos Slim una sección de un tren que van a hacer, ¿no? Como si no fuera suficiente que se le cayó a este señor la línea 12, ¿no? Él hizo la línea 12 del metro, junto Grupo Carso con otro grupo constructivo, que de hacer trenes y metros no sabían nada. Ah, pues ahora le van a entregar un tren también. A ver si este también se va a voltear y va a tener accidentes como el otro de Yucatán, ¿no? Pero insisto, como si esa fuera la prioridad, tener trenes, no las medicinas, no la salud, no la educación, no la seguridad, no, trenes es lo que va a sacar a México, yo creo que adelante, ¿no? Bien dice el tío Richie, van a tener que empezar a tomar decisiones de hacia dónde van a caminar. Van a seguir caminando con el reparto de dinero de esta secta maldita, que fue lo peor que sin duda le pudo pasar en México en toda su historia, o vamos a cambiar y vamos a ir por otro camino y vamos a ir por otra área que a lo mejor no hemos caminado, la del candidato independiente, pero que cosas interesantes sin duda va a haber, en donde también vamos a tener que trabajar todos juntos si queremos sacar a este país adelante. Se acabó el paternalismo, se acabó cualquier cosa que el gobierno te quiera. No, tienes que trabajar al unísono con el gobierno si queremos salir del hoyo en el cual hoy día nos encontramos y que cada día es más profundo. Socavones, accidentes, situaciones que antes no pasaban, pero que van a empezar a seguir o que van a continuar porque se ha dejado a la ciudad, a la ciudadanía, que es la parte más grave que yo veo, que se vaya erosionando de una forma espantosa. ¿Vamos a seguir en ese juego o vamos a cambiar? La última palabra la tienen todos ustedes. Y todos y cada uno de ustedes. ¿Qué juego es el que van a querer jugar? ¿Qué México es en el que vamos a querer vivir? ¿Y cómo lo vamos a hacer para que todo funcione adecuadamente? Y dejémonos ya de tanta muerte, tanta desolación, tanta preocupación y tanto crimen que tanto daño nos ha hecho. Insisto, eso lo va a tener que decidir cada uno de ustedes. No mañana, no pasado mañana, hoy. Porque si no empezamos ya, probablemente, como muchos analistas han dicho con el tiempo, probablemente pueda ser que no haya un México que salvar. Por ti y por todos los que vivimos en este hermoso territorio llamado México. Cuídense, que estén muy bien, sigan disfrutando de la vida hasta donde se pueda y empezar a pensar un poquito más conscientemente, personalmente, en cómo queremos terminar nuestros días. Cuídense y hasta la próxima.